Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, a continuación vamos a nuestro segmento de todas las semanas, itinerario académico, bajo la conducción general del profesor Genaro Mosquera y también con la coordinación de Juan Troconi y la participación regular de Aurelio Useche. Pero tenemos como invitado especial, porque estamos tocando el tema agrícola hace 3 semanas, a Pedro Piñate, quien es un enamorado del campo toda su vida, articulista en el diario El Nacional, cuando la libertad de expresión existía para hacer las observaciones debidas en cuanto al Universal. campo. El Universal, ¿no? Correcto, el Es Universal. Sí. universal. Cuando era un periódico, pues, donde la libertad de expresión cabía y se podían hacer reclamaciones y hacer proposiciones, pero eso hoy día también está, de alguna manera, desaparecido del mapa, ¿no? Pero no se puede cesar la lucha y el campo es clave en el mejoramiento, el progreso y el bienestar de cualquier colectividad en el mundo. Ahí están los Estados Unidos, pues, peleando con inclusive los parceleros mexicanos y todo el mundo, porque los han acosado y la finca pues se han venido a menos. Entonces hay que ponerle seriedad al campo. Tiene que corresponder a un diseño coherente con todo el respaldo y financiación necesario. Y yo creo que Pedro nos puede dar entonces, como expositor de hoy, una visión clara al respecto y cuál es la propuesta y qué se puede esperar de un gobierno que improvisa todos los días, no solamente en el campo, sino pues en la educación superior, en la política común y corriente, en la finanza. Todas esas cosas, pues, de alguna manera están descompuestas en nuestro país, pero nosotros no podemos dejar de estar presentes haciendo las acotaciones verdaderas que corresponden históricamente y hoy con visión de futuro. Así que, Pedro, tú eres el expositor, adelante. Muchas gracias, bienvenido. Y, gracias por la invitación de nuevo a Ojos con eso. Espero que podamos aportar un granito de arena al tema. Yo pienso que tenemos, el problema nuestro es pasar de Venezuela de un erial a un vergel. Pero hoy en día la agricultura en Venezuela es una verdadera carrera de obstáculos, ¿verdad? Y esta carrera dura casi más de un cuarto de siglo, 26 años exactamente. Eso no quiere decir que antes tampoco tuviera obstáculos, ¿no? Pero en este cuarto de siglo los obstáculos han sido multiplicados, ¿no? Por supuesto. Eso se refleja en unas estadísticas últimas que publicó la FAO recién en su anuario estadístico del año 2024, que es el último que ha publicado, donde señala que el valor agregado agrícola de Venezuela pasó de 14.600 millones de dólares en el año 2000 a 5.000 millones en el año 2022. Solamente el 34,7% de lo que se producía. O sea, un tercio, para hacerlo en una expresión más manejable. Entonces estamos a un tercio de lo que éramos hace 20 años. Y eso dice mucho de lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando el mundo se está planteando las metas del 2030 y las metas del 2050 para la erradicación del hambre o para paliar el hambre, porque ya se sabe que no se va a poder erradicar. Pero en el caso nuestro el esfuerzo va a ser considerable. Sobre los obstáculos que superan la actividad, déjame buscar un momentito aquí rápidamente un documento que lo puedo compartir. Ok, ¿lo están viendo ahí? Sí, creo que sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí va bien. Bueno, yo los listé aquí más o menos. En primer lugar, el riesgo país. Como todos sabemos, el país, bueno, es un verdadero riesgo para todos. De manera que los inversionistas se espantan, los inversionistas privados. La inseguridad jurídica agraria es crasa porque primero la ley de tierra se mantiene y la posibilidad de que le confisquen las fincas y las tierras a los propietarios es una verdadera. Además, la tierra perdió su valor, ya no sirve ni siquiera para una hipoteca, para un crédito. Y esto fue una de las grandes descapitalizaciones que tuvo el campo. Acabar con la propiedad significó acabar con el valor de la tierra. Y entonces, obviamente, pues el crédito agrícola se fumó. Otro obstáculo es el control cambiario. En este momento es verdaderamente eh, espantoso el control cambiario. Hay un diferencial cambiario entre el dólar del BCB, el controlado,
y el dólar libre más o menos el 48%. Y va para arriba. Eso tiene a todo el mundo aterrorizado en este momento. Dime. Y va para arriba. Se va ampliando. Sí, obviamente, obviamente. Es que no hay ningún tipo de control. Las autoridades esas que llaman monetarias, los del Banco Central, eso tiene más de 20 años en total, absoluta anarquía. Y ahora el gobierno lo controla libremente. Acaban de pasar un decreto de emergencia económica donde el gobierno se arroga todas las potestades de hacer todo lo que le venga en gana. Bueno, no vamos a esperar mucho de eso porque lleva 28 decretos del mismo tipo y estamos en la situación que estamos. Después, otro obstáculo es la ausencia de financiamiento agrícola bancario. Para que tengan una idea de lo que significa eso, hoy en día una hectárea de maíz cuesta $1.680 sembrarla. Se supone que este año se van a sembrar 300.000 hectáreas. Y eso es más o menos una necesidad de capital de $500 millones, que obviamente va a salir del bolsillo de los productores privados. Mientras menos dinero tengan disponible, habrá menos hectáreas y menos producción de maíz. Y así en todos los rubros, por supuesto, ¿no? La falta de financiamiento agrícola bancario es definitivamente una de las primeras. Pero en esta lista que yo les preparé, no quería ponerla en un orden con un número, porque todas tienen un peso específico. A unos les pesa más y a otros les pesa menos, pero en general es como una guillotina, cae para todos, ¿no? Le corta la cabeza a todo el mundo. Después la inflación y la devaluación indetenible. Este es un problema crónico desde el Viernes Negro. Se lo han pasado gobierno tras gobierno, una irresponsabilidad absoluta, desde la Cuarta República hasta la nueva y no sé la que viene si también se va a plantear con control de cambio. Seguiremos en este tema hasta que finalmente se produzca la dolarización, si es que eso es efectivo, porque este sistema dual es un sistema corrupto. Este es un sistema donde los que tienen dólares son los reyes del mercado. Y el que pone y quita los dólares, que es el gobierno o el Estado, este, bueno, hace con nosotros lo que le da la gana. Por lo menos ahora, que debiera subirlo, no lo sube para corregir el diferencial cambiario. Entonces, bueno, no sabemos cómo seguimos. En este tema todos estamos arruinados, o sea, cada día somos más pobres. 95% de la población pobre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer agricultura así? Muy difícil si no hay consumidores, ¿entiendes? Y un kilo de carne hoy en día, un kilo de bistec solomo ayer compré yo en el supermercado, $12 el kilo. Carne molida, $10 el kilo. Una botellita de salsa de tomate ketchup, $3. Bueno, eso es casi el doble de lo que era la semana pasada. Una barbaridad. Después tenemos los impuestos formales o informales como la matraca y los peajes. Los impuestos son voraces, los municipios, todo el mundo quiere cobrar impuestos. Y el tránsito, el CNA, para de contar el organismo. Y después tenemos la matraca y los peajes. Los camiones que van con los insumos al campo y los camiones que vienen con los productos al campo, todos son sujetos de matraca en las alcabalas. En las alcabalas fijas y en las alcabalas móviles. De funcionarios de todo tipo, civiles y militares. ¿Entiendes? Y además en algunas zonas hay también bandolerismo que también cobra peaje, ¿no? Cosa que hay que decirlo, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Si no, bueno, los que viven en Bolívar son objetos de eso, por allá en Upata, Guasipati, que todavía son zonas agropecuarias, tienen que pagar peaje a bandoleros, por decirles. ¿Y qué decirle yo del lado occidente, suroeste andino, ¿verdad? Límite con Colombia, tanto en Apure como en el Táchira, pues. Después están los problemas de suministro de energía. La energía eléctrica desapareció del campo. Eso obligó a los productores más o menos organizados a tener plantas y motores a gasoil. No hay gasoil, no se consigue, y si se consigue es mucho más caro del precio oficial. El precio oficial es 50 centavos de dólar y al cambio, y el gasoil en el campo vale 75, 80, 85, depende. Y bueno, no se consigue. Entonces es una verdadera limitación. Mucha gente ha vuelto atrás con las producciones, los ordeños mecánicos han desaparecido, ¿verdad?
las bombas y motores, bueno, cada día hay menos riego. En fin, un grave problema. Mover el campo sin energía es muy difícil. La inseguridad rural, bueno, es largo el tema. Desde el abigeato, que es de todos los días, que le roben las reses a los ganaderos, como el robo de maquinaria, de equipo, el pillaje, el robo de frutos, de cosechas, etcétera. Y después tenemos la inseguridad de los puertos libres y el comercio libre importador. O sea, aquí se importa todo lo que le dé la gana, sin aranceles, sin ningún tipo de protección al productor. Entonces, en ese aspecto es muy difícil al productor nacional competir con sus productos. Otra cuestión de otro obstáculo es que no hay investigación, eso desapareció. Tanto el FONAIAP, el INEA, las universidades, todo eso totalmente desaparecido la investigación. De hecho, conseguir un papel para leer nuevo es muy difícil. Y, y no hay extensión rural tampoco. En un país donde la gente necesita, yo creo que sin darme crédito, soy uno de los pocos que mantiene el tema de la extensión agropecuaria todos los días, porque no hay nada, no hay ni revistas, no hay revistas que leer. Bueno, tampoco hay periódicos formales, y menos programas de TV ni programas radiales, nada que se ocupe de llevar la educación al campo. Otro problema es la obsolescencia de la maquinaria agrícola y vehículos. Hoy en día la reposición de un tractor o de una camioneta picó, de un camión, eso es imposible para un productor. Todo el mundo vive reparando maquinaria y cada día los costos de reparación son más costosos porque o no se consiguen los repuestos o los repuestos son sujetos a la especulación normal del comercio. Otro problema y otro obstáculo grande es la deficiencia de la vialidad rural. Las vías son intransitables en verano o en invierno. Y ese tema parece que no le ocupa el Estado. Ahora con el colapso de la industria petrolera, menos la disponibilidad de asfalto se ha reducido mucho en Venezuela. Y creo que el poco que hay lo exportan. El otro tema es el desmantelamiento de las instituciones. El Ministerio de Agricultura no existe, el de Alimentación tampoco. Bueno, además que han distribuido las carteras. Hay un Ministerio de Agricultura, uno de Alimentación, uno de Agricultura Urbana, uno de Pesca. En fin, bueno, el de Ambiente, que lo llaman ecosocialismo, etcétera. En fin, todos los temas de servicio público del agricultor están desaparecidos de la escena. Y por supuesto no hay política agrícola. La política agrícola es la que estimula el campo a ser costo eficiente, ¿verdad? A producir y la protege lo suficiente y no de más. Y finalmente la incertidumbre derivada de esta debacle que vivimos, que espanta la inversión y los inversionistas, tanto los nacionales, que son los primeros, como los extranjeros, por supuesto. Nadie viene a invertir en Venezuela en agricultura. Es decir, ¿quién agarra hoy en día? Vamos a poner una cifra razonable para invertir en una finca, $1 millón para sembrarlo en el campo hoy en día. Nadie agarra $1 millón para sembrarlo en el campo. Y por otra parte, las necesidades de inversión son crecientes. Nada más el costo de 1 kilómetro de cerca, un rollo de alambre de púa cuesta $120, $140 el rollo, por decirles, para que tengan una idea, y una cerca normal lleva 5 pelos de alambre. Entonces, el kilómetro de cerca es algo incosteable para la mayoría de las personas. Déjame bajar un momentito aquí para continuar. Bueno, por todo esto, el asunto de cómo desarrollar nuestra agricultura se basa, o cómo rescatarla, impulsarla, se basa en remover la casi totalidad de estos obstáculos, ¿verdad? En el menor tiempo posible. De manera que vuelva la seguridad, vuelva la confianza a los inversionistas, porque el dinero es, como decía Morris Well, se lo voy a leer aquí textualmente, en la novela La Torre de Babel, 1968. El dinero es criatura medrosa y los que lo poseen son muy propensos al miedo. Viven con constante temor a los recaudadores de impuestos, a los reformadores sociales, a los revolucionarios, a los políticos y a las esposas separadas. Bueno, lo dijo completo.
Y por eso es que los capitales vuelan. Y los capitales de Venezuela volaron hace tiempo y no van a regresar hasta que no haya confianza, certidumbre y sobre todo en el campo. Al recuerdo de esto también, por la pertinencia al sector agrícola, debo recordar algunas ideas que se fueron dadas en el Foro Mundial Agrícola del 2009, que se hizo en San Luis, en Estados Unidos. En aquel tiempo había un economista jefe de la John Deere, la fábrica de tractores agrícolas más grande del mundo. O creo que era la más grande, porque ahora los chinos creo que han sobrepasado en su producción de tractores. John Penn era el economista jefe y declaró lo siguiente, que con esto voy a cerrar el tema. Alimentar al mundo no es un problema técnico, decía John Penn, ¿no? Se tiene la maquinaria, los insumos, la genética, etcétera. Es solo asunto de lograr la situación política adecuada para atraer la inversión. Los inversionistas no fluyen hacia áreas inestables, no van a fluir en áreas pobremente gobernadas, sin importar cuál sea el recurso natural base, sea tierra, petróleo, etcétera. Primero y por delante de todo, se necesita la situación política adecuada. Bueno, eso lo dijo el señor Penn en el año 2009 y sigue siendo tan cierto que tenemos que hacerlo. Y seguiremos con esta crónica de dependencia de importaciones alimentarias que sube y baja de acuerdo a la disponibilidad de divisas y de acuerdo a que se importe más o se importe menos, comemos más o comemos menos. Fíjese el problema que tenemos desde el punto de vista nutricional. Por eso es que es importante resolver el problema de la producción agrícola, porque con mayor oferta es posible estabilizar los precios, ¿entiendes? Pero sin oferta interna es muy difícil, porque toda la mayor parte de la comida está viniendo de afuera en dólares que al cambio libre o la combinación de libres y oficiales, pues los hace costosos a la mayoría de las personas, al 95% de la población. Porque se dice que solamente un 3% son los tenedores de dinero que viven muy bien, los que mantienen este ambiente de neorriquismo que ustedes ven en las noticias, los restaurantes, las ferias, los shows, pero el resto de la gente está sumamente mal, nada más comprando apenas lo que pueden, comida, farmacia, salud, un poquito de gasolina y más nada. Todos estamos aquí al mínimo. Si ustedes ven las ciudades vacías, los edificios vacíos, 20, 30, 40%, los comercios todos con la Santa María Baja. Aquí en Maracay ahora, esta semana, hablando con los comerciantes, casi todos me dicen que están a punto de cerrar. La presión de los impuestos, de los recaudadores de impuestos es terrible. Cada comerciante tiene como 14 o 15, 16 recaudadores de impuestos diferentes, que si los bomberos, que el municipio, que la luz, que el aseo, etcétera. Para de contar. Y cada uno de esos además matraca, ¿no? O sea, no solamente lo formal. Entonces, la cantidad de impuestos que están pagando el comercio y la industria es exagerado. Y por supuesto en el agro también. Así que, bueno, pensando a futuro, debemos ocuparnos en la agricultura. Ni siquiera para 2050 nos hemos ocupado de eso. No nos ocupamos para la comida de hoy y no nos ocupamos para la comida de mañana. Eso es lo más preocupante. Ojalá que este esfuerzo que están haciendo ustedes sirva para promover las ideas entre los futuros líderes o los líderes actuales o los potenciales. Hay que pensar en el campo, porque en el campo está la solución del hambre de los venezolanos. Y mientras no haya comida, suficiente producción de comida, en una forma costo eficiente, competitiva, que no sea subsidiada, ¿verdad? Que sea mérito propio de los agricultores con su propia inversión y con el soporte y la ayuda lógica del Estado, exactamente lo necesario, pues Venezuela puede producir, si no el total de los alimentos, muy cerca de ellos. En algunos rubros podemos ser autárquicos, sin que esa sea la meta general para todos. Bueno, le doy muchas gracias a todos ustedes por su invitación a dialogar. Y bueno, les recuerdo que aquí estamos abiertos a todas las ideas
que tengan todos para el progreso del país y de la agricultura. Bueno, clarísimo, de verdad, Pedro Piñate. No había visto un diagnóstico tan preciso, tan detallado. Yo estoy recibiendo allí una alerta de Aurelio Useche que quiere hablar, pero quiero recordarles que este programa lo vamos a hacer dos tandas porque el Zoom mío tiene limitantes, ¿no? Terminamos este Ajá. segmento y vamos a otro. Yo no sé si Aurelio es capaz en 4 minutos de más o menos dar una apreciación preliminar y en la segunda tanda abundar sobre el tema. No, sí, claro. Primero que nada, Pedro, diagnóstico más real no puede haber, ¿no? Esa es la realidad venezolana, no solamente en agricultura, en todo, en el sector petrolero, en el sector industrial. Venezuela es una anarquía completa y difícil va a ser recorrer velas. Muy difícil porque durante estos 25 años se ha creado una conducta social muy grave y respecto a las leyes, de todas estas cosas que está viendo. Ahora, yo creo que viendo a futuro, lo primero que tenemos es que cambiar de mente y desestatizar la agricultura. Nosotros hemos tenido un concepto del Estado interventor en la agricultura. ¿Cómo se manifestaba esa intervención? Bueno, primero el Estado subsidiaba una cantidad de productos agrícolas. Yo me acuerdo en mi época, en la época de Luis Herrera, y hace poco hice un video para pensar, para demostrar la discusión que tuvimos con él. La agricultura subsidiaba el azúcar, la harina de maíz, el café, el cacao, este, La bueno, leche. la leche, etcétera, etcétera. Pero además de eso, esos subsidios representaban como un 8% del presupuesto y eso era un dinero que se repartía y no tenía ningún efecto sobre el crecimiento agrícola, sobre el mejoramiento de la producción. Eso más bien envilecía a los productores agrícolas, cosas porque como el Estado no le permitía cobrar el precio, ellos cobraban eso y simplemente estaban tranquilos. Posteriormente también, desde el Banco Central, que fui director, se propiciaba una política de crédito con interés preferencial para los agricultores. Tampoco servía, nunca. Eso pudo tener una manifestación de que la frontera agrícola creara y la producción. Todo lo contrario, eso hace. Después la intervención física con demasiados agentes del Estado metidos en el problema agrícola. Que el agricultor se encuentra siempre amarrado de mano. Y eso, el precio, los precios. Entonces, yo creo que para pensar al futuro hay que desestatizar la agricultura y dejar que el Estado intervenga en lo mínimo posible en el desarrollo agrícola del país y dejar el desarrollo agrícola a los privados, a los que hacen su vida, sean grandes, medianos, pequeños, eso no importa, así como en el Trujillo hay sembradores en Burbusáy de ajo y cebolla y tal, en el Zulia hay ganaderos, dejar que esa gente crezca con sus propias iniciativas y el Estado lo que tiene que tener son políticas que apoyen ese crecimiento, políticas que no tienen nada que ver con control de precios ni con control de cambio, ni con control de lo que sea. No hay nada más perverso en una economía que un control de cambio, porque un control de cambio es la incitación a la corrupción. Y todos los políticos nuestros están acostumbrados al control de cambio. En el 83 se puso, y soy testigo de eso, él se puso el control de cambio porque políticamente el país no aceptaba otra cosa. Y el presidente Herrera dijo, bueno, no vamos a crear una conmoción política por eso, y por eso se hizo, a pesar de que mucha gente del gobierno y del Fondo Monetario pensaban que lo correcto era la flotación del dólar, poner a devaluar el bolívar y ahí ir mejorando la producción interna. Pero eso no lo asimilaban los venezolanos, eso iba a crear una conmoción. Como después creó, como se creó con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que tumbaron tumbándole y dándole la razón a Chávez, porque esa es la realidad histórica. Entonces yo creo, amigo, que para la agricultura tenemos que pensar en grande, pensar que ese es el sector más importante del país, que el petrolero.
Ese es mi criterio. El sector clave del desarrollo futuro del país es el sector agrícola. No solamente, no solamente para abastecer a las personas, sino tenemos que pensar en un sector agrícola que tenga la potencialidad de exportar. Ustedes saben que el principal rubro que exporta México a Estados Unidos son los aguacates. Sí, No Aurelio, aguacatico chiquitico, ¿no? sí, Ahora, yo me acuerdo que los aguacates de Guarena, por ejemplo, mi papá decía, los aguacates de Guarena, mantequilla de Guarena, los aguacates de Venezuela han sido una maravilla, pero nunca ha habido una organización de la producción para producir aguacate y vender aguacate en el mercado consumidor más alto del mundo, que es Estados Unidos. Aurelio, Y así otras cosas. De manera que esa es mi posición, sí, desestabilizar la economía. sí. Gracias, José Para que Antonio. no se nos descomponga el ritmo que tenemos planteado, porque debemos hacer este programa en 2 tandas, este se nos va a terminar el tiempo, pero yo quiero dejar abierta la palabra para Juan Troconi y que me cierre el programa Mosquera. Ya continuamos entonces con este segmento sobre la debacle del agro venezolano y su posible y eventual recuperación. Pero hay muchos factores que inciden en que eso pueda o no ocurrir. Ya la exposición de Pedro Piñate pues, nos dejó claro que hay una cantidad de complicaciones, trabas, factores que inciden en la negatividad pues, de la recuperación del campo por la vía que se ha hecho tradicionalmente. Hay que ir a una revisión total. Aurelio también habló sobre el tópico, pero yo quiero que Juan, que de alguna manera pues, conoció ese campo creciente y tecnificado, hoy día cómo ve esto y si ciertamente pues, es factible que se abran algunas endijas para encontrar un sendero nuevo. Juan, Gracias, José Antonio. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de participar en una Venezuela en la cual hizo esfuerzos por darle apoyo al sector agrícola. De una manera que yo he calificado que fue una manera desordenada y no supimos sacarle provecho a una siembra efectiva de todas las inversiones y todas las protecciones que se le dieron al sector agrícola y en consecuencia no tuvimos los resultados que han podido obtenerse y en donde los tuvimos han podido ser superiores. Indudablemente que Venezuela hizo progresos en materia agrícola desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de la evolución de la agricultura en general, tal como lo comentamos inclusive en el programa anterior. Pedro tiene muchos años siguiendo de cerca y día a día cuál es la característica de la evolución del sector agrícola venezolano. Gracias a él, mucha gente tiene una información diaria de lo que es la situación de la agricultura a través de notas agropecuarias, que ya tiene muchísimos años sacándolo vía online. 35. 35 años. Sí, eso es una excelente contribución que Pedro ha hecho para toda la gente que se ha dedicado al campo. Y creo que el número de personas que reciben diariamente esa información por parte de Pedro es significativa. No solamente en términos numéricos, por cuanto, por supuesto, el número de productores en el país es sumamente amplio, pero la gente que está vinculada al liderazgo del sector agrícola, con toda seguridad, está recibiendo y compartiendo las notas agropecuarias publicadas por Pedro Piñate. sí, Yo creo que sí, coincide el planteamiento de Pedro con el diagnóstico que en 2 palabras dio Gildo Luján en el primer programa que hicimos, que la situación del sector es lamentable. Y en efecto, sigue siendo lamentable y no podemos pensar que estamos teniendo una posición acertada para ver hacia el futuro. Por supuesto, un futuro en donde no puede estar presente la condición política que tenemos en el día de hoy, porque con esa condición política no hay destino para ninguna de las actividades del país. Por eso que nosotros hemos llegado a la conclusión de que el tratar los puntos vinculados con la transformación universitaria tiene la necesidad previa de superar la situación política del país, porque bajo estas circunstancias nosotros lo que vamos a ir cada día a una destrucción superior en el área educativa, en el área agrícola, en el área de salud, y así la economía no puede ser peor, y cada día será peor, porque nosotros lo que tenemos es una situación en donde no estamos teniendo la oportunidad de darnos la libertad de pensar y de orientar las cosas. claro, Yo quiero precisar, nosotros sí tenemos necesidad
de tener una política, un plan país para el área agrícola. No quiere decir que eso sea que el Estado o el gobierno va a controlar todas las cosas. El hecho de decidir no controlarla, ese es el plan, o ese debe ser el plan. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no es que estemos en un vergel posible de hacer todas las cosas, no. Nosotros tenemos limitaciones. La cantidad de tierra o suelo de excelente calidad para la producción y agricultura de Venezuela no es tan extensa como mucha gente dice y cree. Los tierras, los suelos tipo A del país son restringidos y muchos de ellos se encontraban en la región central. Y en esa región central lo que hicimos fue pasar tractor para sacar toda la capa vegetal y después allí construir urbanismo y construir industria. De manera que nosotros hemos cometido errores graves y todavía estamos en presencia de cometer grandes equivocaciones. Y es Y, factible. Yo supongo que con dame un par de minutos más. Yo creo que con el análisis que hace Pedro es una buena guía. Hay que hacer un análisis de la situación real del país y ver cómo nosotros podemos hacer uso de nuestras fortalezas, superar nuestras debilidades y ver las oportunidades. Nosotros estamos en una zona tropical que permite algunas cosas útiles, oportunas, pero tenemos que insertarnos con una tecnología apropiada para esa realidad ambiental. Yo creo que nosotros podemos ver con interés y con sabiduría lo que han hecho los brasileros. Brasil, a través de Embrapa, ha hecho unos progresos importantísimos y Embrapa nació posterior a el FONAIAP en Venezuela. De manera que a nosotros nos está haciendo falta una coherencia. Por eso es que yo hice en algún momento una propuesta de una cumbre agrícola nacional en donde todos los sectores que tienen que ver con la definición de la orientación hacia dónde va a ir la agricultura pueda formular posiciones y ver cómo sacar provecho de nuestra fortaleza, cómo superar las debilidades, pero en un común acuerdo nacional con todos los que tenemos que ver con eso, porque ahí tienen que estar los productores, la ciencia tiene que estar allí, la formación del talento, los que forman parte y definen políticas públicas al respecto, porque ellos tienen que formularla a través de un proyecto que responda a los intereses de todos los sectores. Bueno, yo creo que esa cumbre sigue siendo un norte. Ojalá y Pedro yo te voy a mandar una cosa que yo escribí hace ya varios años sobre eso, a ver si a ti te interesa y le das una promoción superior a eso. bueno, fíjense bien, yo quisiera que Genaro, porque ya Aurelio habló y en alguna medida dijo pues que los gobiernos tienen que sacar las manos del campo. Yo no entiendo bien todavía el planteamiento de Aurelio, pero de todos modos yo voy a dejar que Genaro me lo interprete, porque hay un punto que Pedro no tocó detalladamente y es cómo el campo ha sido gradualmente avasallado por otro tipo de productores del campo en forma ilícita y ilegal de estupefacientes, por ejemplo. Y hay de alguna manera un arrinconamiento y un miedo sembrado en el campo que nadie se atreve a ir allí a producir de manera formal, porque cuando lo empieza a hacer de la noche a la mañana, tiene encima pues a los delincuentes desplazándolos o poniéndole condiciones o cobrándoles vacunas y los obliga a quebrar temprano mismo. Entonces yo quiero que Genaro me dé un parecer al respecto para luego entonces cederle la palabra a Pedro de nuevo y si Aurelio quiere intervenir una vez más, pues también. Pero Genaro, tu parecer. La dinámica geopolítica ha generado una tormenta global y la condición venezolana ha determinado que buena parte de esa tormenta se dirija a gran velocidad hacia el país, cambiando variables de todo orden. Y eso se manifiesta como consecuencia de la aplicación de aranceles que han frenado de golpe la producción petrolera y sus derivados de los hidrocarburos. De tal forma que eso afecta casi a 8.000 millones de dólares al año de ingresos netos, que por cierto se sustentaba en una política
de energética de intercambios por deudas con Rusia por armas, 40.000 millones a los chinos, y se ha creado una situación de estrangulamiento económico, quitándole esa posibilidad de desarrollo por las ilegalidades y la corrupción que el sector indujo y la dinámica política que está virtualmente enfrentando a Occidente con el Oriente. De tal manera que en Venezuela ese efecto, unido a otras fuentes de ingresos ilegales, como es el tema del oro, el tema de los productos mineros y el tema del narcotráfico, que complementan a los impuestos que por lo que estoy viendo en ese decreto los van a profundizar y la matraca se va a profundizar, entonces generan una situación que desde el itinerario académico venimos examinando. Las universidades han tomado ya acciones de investigación sobre una gran complejidad de la geopolítica y el efecto en Venezuela. No solamente es la parte económica, sino el impacto social, y todas las encuestas, por muy mal hechas que estén o por muy bien hechas que estén, están reflejando una descomposición social que augura que esa lluvia se transforme en un huracán. Y yo veo personalmente un ingrediente que nos está llevando al colapso nacional. Un colapso que inevitablemente va a terminar de alguna manera, y ya la sociedad civil reaccionó como consecuencia de la gran brecha en los precios que se establecen como consecuencia de la paridad cambiaria, brecha que ya pasó del 50%, y entonces eso se refleja en el bolsillo de cada uno de los venezolanos, golpeando cada vez más una política salarial que el gobierno diseñó o el régimen diseñó con el objetivo de eliminar la clase media y provocar una migración que ya no son 8 millones, ya ahí están preparando maletas otro millón más para generar problemas en toda América Latina. Ese espantoso esquema, ese diagrama dibujado a mano suelta, genera la prospección de un colapso que lógicamente llega al campo. El campo venezolano exporta un porcentaje importante, y ahí tenemos que hablar de balanza de intercambio. Todo lo que consumimos en Venezuela, la mitad viene de los Estados Unidos, la otra mitad de Europa. Somos un país importador. El estímulo al sector agrícola, como bien dijo Pedro Piñate, es marginal, y con las uñas y con ese esquema económico no se puede trabajar. En consecuencia, se produce un colapso agrícola. O vamos directo a un colapso agrícola. Y la pregunta fundamental que surge como consecuencia de unas nuevas políticas, no importa cómo sean, de autofinanciamiento, del sector privado, de lo que sea, de nuevos inversionistas, se tropieza con un gran obstáculo que es el modelo político. Y ya veo yo en lo personal que juntando el colapso económico que se deriva en el colapso agrícola y en el colapso educativo, pues estamos generando unas condiciones insoportables que inevitablemente van a terminar de llevarse por delante a un gobierno corrupto como el que estamos gobernando Venezuela. Y lo vemos claramente en Venezuela, los que vivimos acá, por la hipersensibilidad que mostramos diariamente en la calle, en los mercados de cielo abierto, donde realmente cómo nosotros nos vamos a proveer de la dieta básica, y ya escasean. Por ejemplo, los mercados a cielo abierto ya abren una sola vez a la semana. La pregunta es ¿por qué? Porque no pueden llegar, porque no tienen gasolina, porque no tienen la cosecha preparada, y lo que consume el venezolano, que son plátanos, cambures, frutas, y todo tipo de hierbas, porque estamos acostumbrados a eso, ya comenzaron a sentir el impacto de ese colapso agrícola. De tal manera, pues, que el tema se hace indispensable de análisis para reformular en buena medida lo que recogió el programa que encabeza María Corina Machado de un plan agrícola, cuyos detalles son generales, pero que requieren afinar muy cuidadosamente hacia
un plan que requiera los mecanismos de financiamiento, el estímulo al desarrollo, lo que Aurelio ha llamado privatización del campo, que eso tiene muchísimas modalidades, hay que actuar con inteligencia, incluso salirse de la rutina metodológica que hemos usado en otros tiempos. Estamos en una era tecnológica completamente diferente y tenemos que adaptarnos a ese cambio. Eso implica transformación digital e implica transformación de todo orden en todos los segmentos de la sociedad venezolana. De tal forma, pues que como conclusión a esa buenísima intervención de Pedro que puso en unos minutos un problema tan grave de esa tormenta política, ¿dónde estamos parados? La verdad es que estamos jugando con la velocidad del viento y que precisamente no está en Venezuela, sino que además está en otros lados cuyos intereses entraron en conflicto en plena sabana venezolana. De tal forma, pues, que esa situación nos obliga a repensar, a actuar directamente como analistas, como académicos. Las universidades tienen que profundizar sus mecanismos de investigación en este sentido y formular planes que itinerario académico, lógicamente, tiene el deber de promocionar, de indicar, de señalar, de publicar, para que la gente entienda que lo que viene, estimados amigos, es un palo de agua que no tiene fin. Sí, yo aprecio que, y no quisiera hablar de tierra arrasada todavía, yo pretendo ser optimista con quienes están ligados a este sector, porque de alguna manera, si Venezuela no llegó a autoabastecerse desde el punto de vista alimentario, mal que bien alcanzó niveles bastante significativos en ese rubro, ¿no? Pero yo quisiera que Aurelio, que estaba desarrollando más o menos esa parte, decía el gobierno no tiene que estar en el sector agrícola, para que luego Pedro redondee la temática. Aurelio, eso de la inseguridad en el campo, ¿cómo resolverlo si el gobierno se deslinda? No es el gobierno el que está obligado a darle seguridad al productor del campo para que el resultado de su gestión sea verdaderamente prometedor, porque frente a el uso que hacen en el gobierno algunos funcionarios de la fuerza pública para defender sus fincas sembradas de cosas ilegales, o sea, debería de revertirse y estar dedicado ese equipo de seguridad a preservar la vida y los bienes y el trabajo de quien está produciendo para alimentar al país. O sea, ¿cómo recuadrar esas cosas en un campo recuperado? Antonio, sabes que has tocado un tema de la seguridad, que es un tema paralelo de las cosas que hay que hacer en Venezuela, que nosotros tenemos una crisis de seguridad nacional, de seguridad interna. No le quise llamar la seguridad nacional para mantener malos recuerdos. De seguridad interna, porque tenemos unas Fuerzas Armadas que también están en crisis, unas Fuerzas Armadas que perdieron su razón de ser. Y contaminadas. Bueno, entre otras cosas, es el factor de corrupción más alto que el país tiene. O sea, eso que se matraquea a la gente, es más, desde hace muchísimos años. O sea, eso no es nuevo. La Guardia Nacional matraqueando a los productores, a la gente, a los transportistas de ganado. Pero eso es otro tema. Ujú. Cuando yo me refiero al Estado, desde luego que yo coincido con Juan y que tiene que haber una política agrícola, pero no una política tipo Cordiplan, donde que el Ministerio de Agricultura cría invierte en esto, que hacen esto, que dan tasas de interés preferenciales, que hay, ese esquema proteccionista de la agricultura no funcionó en el pasado. La agricultura creció por otras circunstancias, porque el mercado le exigía, pero esa imagen que tenía el Estado de ser un Estado rector agrícola falló. Y entonces a eso me refiero. Desde luego tiene que haber un plan de políticas públicas relacionado con la agricultura. Creo que el documento Tierra de Gracias lo plantea, como lo recordó ahorita Genaro. A eso es lo que yo me refiero. Ahora, yo insisto que a los agricultores hay que darle precio, hay que darle seguridad jurídica, hay que darle estabilidad en las instituciones, hay que darle honestidad al gobierno. Estas son las cosas que el gobierno tiene que darle al agricultor. Y hay una cosa que a veces suena chocante, pero nosotros sin la inversión extranjera no salimos adelante.
Siempre estamos pensando que la inversión extranjera se la dediquemos al petróleo y los venezolanos están pendientes de que Chevron llegue y tal y para acá para que el país se recomponga y olvidarnos de los problemas. No. La agricultura es, a mi juicio, el sector prioritario y el más importante de la economía del futuro de Venezuela. Y del planeta. Bueno, y del planeta. Fíjense que un punto para comentar, un trabajo que hice la semana pasada sobre el tema de Estados Unidos. Uno de los problemas que tiene Estados Unidos es que a partir del gobierno de Biden, Estados Unidos dejó de ser exportador neto de alimentos y pasó a ser importador neto de alimentos. O sea que el sector agrícola interno tiene problemas también por ese tema de la apertura que tenía Estados Unidos, que las cosas que venían de Europa eran más baratas, pero cuando Estados Unidos mandaba para allá, eran más caras. Y eso es lo que está haciendo ahorita el gobierno de Trump. Bueno, nosotros tenemos que permitir la inversión extranjera. Así como en una época existía el Alto del Frío y otras cosas, y que las compañías, por ejemplo, donde yo trabajé en el Grupo Orinoco, el doctor Sosa, esa gente, tenían una inversión en ganadería y en extensión agrícola privada. A lo mejor tenían objetivos no cumplibles, pero como ellos tienen que haber muchas personas en el país. O sea, no hay que pensar en el agricultor, el tipo con el sombrero de cogollo, Y el asadón. en un ranchito con una vivienda rural inhabitable y él estaba dándole todo para que él siembre 4 villitas de maíz, come y dice, ese esquema del bollo del pan en el bolsillo que inventó Acción Democrática del 45, tenemos que sacarlo de la mente y tener un agricultor que tenga Mercedes-Benz, que tenga Cadillac, que sea un tipo próspero en su finca y seguramente Venezuela y organizarse, pues, por supuesto. Yo Claro. admiro, por ejemplo, yo estuve en Trujillo recién clavado y yo admiraba en Trujillo a los productores de ajo, de cebolla, de café. Esos trabajaban como unas bestias, impresionantes. Y ahí no intervenía el Estado ni nada, sino ellos tenían sus propias estrategias de mercadeo. Bueno, el Zulia es ganadero por vocación, a pesar del gobierno. Claro. Pero fíjate una Ah, cosa, Aurelio, Chávez, esa es mi visión de las cosas. No soy especialista, pero así lo veo. Un sí, Estado que fije política, que fije pauta, que contribuya a dar seguridad jurídica a las cosas que el Estado le corresponde dar. Seguridad jurídica, seguridad institucional. Eso es lo que el Estado tiene que darnos a nosotros. No subsidios, ni créditos agrícolas, ni nada de esas cosas, por eso no va a servir. Esa es mi posición. sí. Gracias. Aquí vale la pena retomar lo que Chávez nos quiso imponer cuando llegó al gobierno, pretendiendo cambiar los esquemas y desplazar a las políticas agrarias de la Cuarta República, que fue hablarnos de los gallineros verticales y el conuco zamorano, que para mí fue la barrabasada Así más es. grande del mundo, porque entonces hizo ver a muchísima gente que esa era la vía para recuperar el campo. Todo lo contrario, nos estaba mandando a una regresión imperdonable. Así es. Entonces, Pedro Y que ha estado ligado, expropiando. sí, y Pedro que ha estado en eso y que es el expositor de hoy, o sea, yo creo que debe tener claro que allí lo que se hizo fue desmitificar al campo desde el punto de vista de la verdadera producción y convertir pues la propuesta del desarrollo agrícola y de la soberanía alimentaria en un cuento chino. Pedro, no sé cómo lo viste tú que estabas en ese momento en el campo y que empezaste a sentir esos embates del El chavismo. comunismo es enemigo de la propiedad y la inversión privada. Y la manera de establecerse el comunismo, el castrocomunismo que se hizo en Venezuela con la ayuda de Fidel Castro, el comandante Chávez, fue destruir la inversión y la propiedad privada. Y para ello simplemente acabó con todo, con todos los empresarios. Y comenzó por el campo y después del campo siguió la ciudad. Eso lo vimos y es historia conocida. Pero el punto no es socialismo, es comunismo, lo que vino a Venezuela. Castro comunismo. Fue la destrucción total. Bueno, tanto es así que todavía perdura. Hoy están reunidos en Caracas los... Uy, Que le cayó la señal a Pedro. Pero bueno, Juan, mientras tanto, ahí está Pedro, pero no sé si tendrá posibilidad de recuperar rápido la conexión. ¿Tiene conexión, Pedro? yo Ajá. tengo conexión.
Ok, Juan, Pedro, Ok. adelante. Adelante. El agricultor venezolano lo que necesita es que lo dejen trabajar en paz. Y el clamor del campo por muchos años ha sido a los gobiernos, a los que están, a los que fueron y a los que vienen, el clamor se mantiene. Si no nos ayudan, déjenos trabajar en paz. Y el campo solo sale adelante. Ahora, estamos ahorita en una situación muy difícil en Venezuela. En las próximas semanas y meses, la situación va a ser sumamente complicada. No solamente para la agricultura, sino para toda la sociedad en todos los sectores. En el campo, la situación es particularmente más compleja, porque los costos se multiplican y los precios no. Y el mercado también responde a los altos precios con menor demanda. Entonces, donde no hay consumo, no hay producción o no hay colocación de producción. Y en ausencia de exportación, pues la situación de los productores es sumamente complicada. Yo veo la Conseja General, es una actitud tipo marín americano, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos. O sea, cuando el marín llega a la playa, bajo la metralla enemiga, ¿qué es lo que hace? Se adapta. Después improvisa, se compromete y supera al enemigo. Más o menos esa es la actitud que tenemos que hacer nosotros en el campo. Adaptarnos a las nuevas situaciones, ¿verdad? Improvisar, comprometernos y superar la condición. Ese más o menos sería la receta. Cada quien, unos lo harán mejor y otros lo harán que no podrán hacerlo y saldrán de la actividad. O sea, esta crisis va a dejar a muchos fuera del negocio agrícola y muchos fuera de todo tipo de negocios, de todo tipo de actividad. En todos los sectores va a salir mucha gente perjudicada. No. Y no es cuestión de escala. No es que los más grandes o los más pequeños, no, todos. En todas las escalas va a haber pérdidas, va a haber salida de la actividad. Y eso es un retroceso que vamos a tener. La única manera de superar ese retroceso va a ser con las nuevas políticas. Una de ellas muy importante es la desestatización de la agricultura y de la economía en general, ¿verdad? O sea, salirnos del esquema comunista al esquema capitalista con compromiso social total. Esa es la única manera de salir adelante. El mundo está cambiando de paradigma. Bueno, Venezuela tiene que cambiar de paradigma. Y quienes se aferran hoy al poder, pues lamentablemente lo han hecho tan mal que tienen que irse. Quieran o no quieran, ellos tienen que irse. Y esa es la voluntad del pueblo. Lo expresó en unas elecciones libres que no se han aceptado, pero que en algún momento se van a hacer valer. Pero no podemos seguir con unos gobiernos que no sirven. Gobierno que no sirve se va. Gobierno tiene que ser eficiente. Los gobiernos tienen que tener otra escala, tienen que plantearse en otro nivel. El centralismo también tiene que acabarse, tiene que descentralizarse. Y otra vez los estados y los municipios recobrar sus funciones y sus competencias a su nivel y a su medida. Porque aquí un alcalde de cualquier pueblo se cree que es ministro y el ministro se cree que es presidente y así por el estilo. Y el estilo de vida es el mismo. Tanto gasta un alcalde de un pueblo como un ministro o un embajador. Es una cosa imposible de aceptar. Tú lo estás diciendo con mucha claridad y fíjate que nos han tenido año tras año en permanentes jornadas politiqueras. Estamos a las puertas de una nueva elección donde se está jugando el mismo juego. Todo gira en torno a la politiquería barata y cero a programación y planes concretos sobre el desarrollo ordenado y creciente de todos los sectores restantes. Entonces solamente el político se fortalece. Y nos quedan 5 minutos. Yo creo que Juan podría agregar algo Puntico adicional. alto. a- Antes que Juan, termine, quería ¿sí? solamente mencionar sobre el cambio de paradigma. Se están viendo algunos muy importantes. El caso de Argentina con el presidente Milei, Ujú. el caso de Italia, ¿verdad? El caso de El Salvador y el mismo caso de los Estados Unidos. Hay un cambio de paradigma importante en el mundo y los líderes van a tener que cambiar y los gobiernos van a tener que cambiar en muchas partes del mundo, porque el Estado, los gobiernos que no cumplen sus funciones en función del pueblo, de la ciudadanía, pues tienen que cambiar necesariamente y tienen que democráticamente aceptar el cambio. Ok, bueno, Juan, para que despidas entonces al expositor de hoy, invitado Sí, suyo, mire, yo tienes creo que cuatro nosotros minutos. tenemos,
Yo creo que nosotros tenemos que tener claro la dimensión que juega la agricultura en el desarrollo de los pueblos. Nosotros entramos en el siglo XX con una Venezuela en donde casi todo el país era de carácter rural, un 80% casi. Hoy en día casi el 90% es rural. Entonces, uno de los papeles fundamentales que juega la agricultura es la ocupación del territorio nacional. Una ocupación que no se puede dar con todos unos productores de primera línea, ¿no? Ahí hay una estructura social, una calificación de competitividad y de condiciones sociales y económicas. Allí nosotros tenemos que entender cómo lograr un desarrollo social a nivel rural. Y eso es el reto, ese es el desafío. Entonces nosotros tenemos una estructura socioeconómica a nivel del campo que tiene que ser reconstruida, porque hay una gran cantidad de gente que se fueron a las ciudades para medio vivir, porque no es que están viviendo muy bien. Y eso explica la gran cantidad de cinturones de esa miseria que hubo alrededor de las ciudades, en donde hubo una improvisación producto de ese flujo enorme de divisas que nos trajo el petróleo. Entonces, Venezuela tiene que ir a un equilibrio que ordene todo su desarrollo a nivel del territorio. Uno se asombra aquí en Estados Unidos, uno pasea de una ciudad a otra y a través del camino tú te encuentras poblaciones en donde tiene unas características en donde tú percibes el desarrollo, la igualdad de condiciones de vida en cualquier población de Estados Unidos existe. En cambio, Sí, en Venezuela, tú te trasladas por unas partes y existe una gran diferencia. Nosotros tenemos que ir buscando ese equilibrio. sí. Y bueno, la agricultura forma parte de los instrumentos y de las actividades fundamentales para alcanzar ese equilibrio. No, sin duda. Yo soy de la opinión, porque vienen otros segmentos similares a este, pues en las próximas semanas, que planteemos aquí como una formulación preliminar a esos pasos a dar, la reagrupación gremial de los distintos sectores del campo, que de alguna manera también los noto ausentes y no se reúnen con la frecuencia de vida para diseñar políticas que cuando corresponda el rescate estén listos y prestos para activarse. La cumbre, José La Antonio, cumbre, la por eso cumbre, voy a lo exacto, quería la terminar con eso cumbre. de la cumbre que tú has propuesto. Entonces hay que fomentar eso desde aquí para que se empiecen a hacer esas movilizaciones tácticas y de reagrupamiento y de rediseño de las políticas del sector privado sobremanera en el campo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si en la semana que viene podemos comenzar la temática enfocando eso de la reagrupación gremial. Fue de agro, fue de cámara, No, el no, uno, el otro. ya la programación tiene unas personas ya Bueno, pero, comprometidas. ok, Pero en el compromiso hay personas que tienen fortalezas en algunas áreas y ellos son los que van a exponer de acuerdo a su fortaleza. no, no, nosotros somos la La plataforma, por próxima, eso. la próxima semana vamos a tener un científico de la ciencia de la carne, Nelson Huerta. Yo creo que es un personaje que nos va a dar apoyo a muchas de las ideas que estamos discutiendo aquí. No, sin duda, sin duda. Yo hablo de una apreciación que tengo como comunicador, Correcto, porque correcto. nos Dentro de interesa la, posicionar el mensaje en forma integral de los sectores que en algún momento reflejaron en el campo su tono de productividad elevado y que hoy día pues están disminuidos en la forma que lo hemos descrito aquí. Entonces, esos eso grupos, es lo que hemos estado construyendo en la serie de programas. Yo creo que exactamente. Pedro vino a cumplir hoy un cometido, creo que se alcanzó el objetivo. Pedro nos dibujó una verdad con precisión de algunas cosas. Y Sí, así no, vamos a ir sumando yo quiero y felicitarlo a nombre de Ojo con Eso Televisión, de verdad, porque vamos a tener un cierre que espero que me, me redondee bien las cosas. Un hombre que ha tenido responsabilidades políticas importantes a nivel del país bueno, en materia agrícola. nos vemos la Materia agrícola. próxima semana entonces. Ok, Correcto. Y bueno, Perfecto. agradecidos a todos ustedes porque sus aportaciones han sido verdaderamente Ah, hasta luego. lúcidas, clarísimas. Y yo creo que ese Ex- es el trabajo que nos corresponde en este programa itinerario académico. Excelente reunión. Excelente. Ser aleccionadores. Igualmente. Gracias, Pedro. Gracias por su tiempo. Saludos. Hasta luego. Gracias a ustedes por Hasta la luego. invitación. Hasta luego. te Genaro, paso el Genaro, link, te incluyo en el link, Pedro. y-
Y Sí, gracias muy amable, gracias. y gracias a Genaro que tenemos este tipo de espacios en Ojo Y a Caliente Genaro le Televisión. va a llegar el documento. Me lo pidió por Zoom, pero se lo mandé vía Juan. Por ahí le Seguro. llega. Hasta luego. Un Mucho Gracias. abrazo, gusto, pues Tiene saludos Gracias, acceso, a Pedro. todos. ya Hasta luego. todos Bueno, tenemos acceso a ya. eso. un abrazo. Perfecto. Ok. Hasta luego. Gracias por su tiempo.